Esta tarde, este es el programa Estudiando las Escrituras. Es para mí un gozo en el Señor el poder estar con ustedes una vez más en la tarde para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, bendice a tu pueblo en esta tarde. Bendice a tu iglesia, Señor. Habla a tu pueblo y habla a tu iglesia, Señor. Ministra cada corazón, Jesús. Te exalto, te alabo y te glorifico, Señor, por y por siempre. Te adoro, Jesús. Bueno, hermanos, el título del mensaje en esta tarde es el siguiente: Jesucristo, el camino al Padre. Parte 3, segmento 5. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. ¿Okay? Entonces, quisiera leer lo que viene siendo el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Y el libro de Juan dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también él estará, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que el que honra a nuestro Señor Jesucristo, el Padre le honra. El Padre Celestial le honra. Si alguno me sirviere, si alguien me sirve, si alguien me está sirviendo, el Señor dice: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, ir detrás de Él, seguir sus pasos, vivir en obediencia, estar en sincronía entre la palabra y la acción. Sígame. El servir es un acto, podríamos decir, voluntario. Hay muchas personas que dicen que están sirviendo a Dios en diferentes tipos de religiones, ya sea la católica, otro tipo de religiones, ¿no? Ya sea los testigos de Jehová. Muchos dicen o creen que están sirviendo a Dios. Pero mi pregunta es: ¿están realmente sirviendo a Dios? Sí, muchas religiones dicen eso, ¿no? Dicen que están sirviendo a Dios. Muchos dicen que están sirviendo a Cristo. Pero es importante no vivir engañándose a sí mismo. Hay que asegurarse que se está sirviendo a Cristo. Y es siempre estar y buscar la llenura del Espíritu Santo para servir a Cristo como Él quiere que le sirvamos. Entonces, el Señor dice aquí: si alguno me sirve. Mi pregunta es: ¿hay quienes están en posiciones políticas de eminencia? ¿Hay quienes tienen funciones corporativas? ¿Hay quienes tienen algún tipo de función, algún tipo de actividad de alguna índole? Mi pregunta es: ¿estás sirviendo al Señor? Algunos dicen que sí están sirviendo al Señor,
Pero mi pregunta es, ¿estás siguiendo al Señor? Porque hay muchos que creen que están sirviendo al Señor, pero hay muchos que están sirviendo, pero no están siguiendo. Entonces, pero el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve en obediencia a lo establecido en la palabra de Dios, de acuerdo a lo establecido en lo que Dios tiene estipulado en su palabra, está sirviendo de acuerdo a lo que Él da a entender. El servir. Entonces, en el reino de Dios se sirve. En el reino de Dios se sirve. En el caminar de Dios servimos, pero servimos a Dios, servimos a Cristo. En el proceso de caminar, servimos a Cristo. Mi pregunta es, ¿estás tú sirviendo? Es más, ¿estás tú siguiendo? Es importante entender esto. Dios dice, el que me sirve, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también, dice, mi servidor. Hay una parte donde dice la palabra de Dios, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estuviera, ahí también estéis. Entonces, el servir al Señor es un modo, podemos decir, un modo de vida que debe estar continuamente en nuestro día. Tenemos que estar sirviendo al Señor las 24 horas del día, andando de acuerdo a los parámetros o de acuerdo a lo que Él tiene establecido en su palabra. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día. No solamente los domingos, no solamente un día específico durante la semana, son las 24 horas del día. Y cuando se viene a la iglesia se llama servicio. Y cuando se dice servicio, se le viene a servir a Dios. ¿Va? Se le viene a rendir pleitesía a Dios. Se viene a adorar a Dios. ¿Va? Porque Él es digno de toda honra, de todo honor y de toda alabanza. Dice la palabra de Dios, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando sirves a Jesús y le sigues en ese camino, el Padre te honra.
Eh, pero servir, ¿va? Servir significa ser útil para un propósito. Eso es servir. Vemos que todo en la naturaleza Dios lo hizo con un propósito. Las abejas tienen un propósito. Eh, todo tiene un propósito. Las hojas de los árboles tienen un propósito. Nos proveen de oxígeno. Todo tiene un propósito. Todo sirve. Todo sirve, tiene alguna función. En nuestro organismo, nosotros mismos, todo tiene un propósito. Dios todo lo hizo con sabiduría. Todo. Entonces, Dios nos hizo para su honra y a la gloria y alabanza. Para eso nos hizo Dios. Pero también Dios nos hizo para que tuviéramos comunión con Él. Ese fue el deseo principal cuando Dios hizo a Adán y Eva. Él los puso en el jardín y Él tenía una comunión diaria con ellos. Él tenía una comunión diaria con ellos. Servir. Todo en la naturaleza tiene una función. El sol, ¿verdad?, tiene una función. La luna tiene una función. Entonces, Dios quiere que le sirvamos, pero que le sirvamos en todas las áreas de nuestra vida y continuamente. Y con amor, ¿verdad?, con amor. El servicio a Dios es algo que Dios valora mucho. Él valora mucho eso. Él dice, si alguno me sirve, sígame. Tal vez tú tienes alguna función gubernamental o una función, no sé, pues académica o tu trabajo. Tú tienes que seguir así. Si tú le sirves a Él, tú tienes que seguirlo. Tú tienes que seguir su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Y tú tienes que ser una luz siempre. Una luz que brille en las tinieblas. Porque eso nos mandó el Señor, nos manda el Señor a hacer luz. Y en este servir a Cristo también hay que llevar la cruz. Porque hay muchos que no quieren llevar la cruz. Muchos que no quieren llevar la cruz. Pero el servir también significa utilidad, ayudar, ser atento, ser cortés. El servir viene la palabra latín serviré, es el latín, serviré. Y eso quiere decir, el origen en latín, el origen original de la palabra servir es ser esclavo. Estar sujeto, ponerse a disposición de alguien. Así que serviré, viene del latín original ser esclavo. Estar sujeto, ponerse a disposición de alguien. Entonces,
eh, deriva de la raíz servus, ¿va? Que significa ser siervo, ¿va? Significa ser siervo y servicial, ¿va? Y también significa ser esclavo. Esa es la palabra, esa es la raíz de la palabra servus, ¿va? Entonces, servicio es acción de servir, ¿va? Servicial es una persona que está siempre dispuesta a ayudar. Eso quiere decir servicial. Ahora, siervo, ¿va? El significado de la palabra siervo en hebreo es ebed, ¿va? Que quiere decir servidor, ministrar a alguien, ¿va? Al que se rinde homenaje, ¿va? O a alguien superior, ¿va? Es ministrar a alguien, ¿va? Al que se le rinde homenaje, ¿va? Ministrar a alguien superior, ¿va? Y en griego, griego es doulos, ¿va? Que literalmente significa esclavo, ¿va? Describe a alguien cuya voluntad está completamente rendida a su dueño. Doulos. Pertenencia total, obediencia voluntaria, humildad, ¿va? Entonces, dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, si alguno es siervo de él, si alguno se acerca a él totalmente, si alguno decide rendirle a él su voluntad, si alguno decide renunciar a todo, porque a la hora de hacer eso, lo que estás haciendo es te estás haciendo siervo de Cristo, te estás haciendo esclavo de Cristo, te estás entregando totalmente tu vida a Cristo, ¿va? Pero a la hora de eso estás encontrando la libertad de los pecados, la libertad del mundo, la libertad, y estás encontrando la vida eterna. Porque el Señor dijo en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando tú te entregas a Cristo, eres libre de la esclavitud del pecado. Porque en este momento el mundo está bajo la esclavitud del pecado. Está bajo la esclavitud de la maldad. Está bajo la esclavitud de la violencia. Está bajo la esclavitud de la impiedad. Pero Cristo vino para romper esas cadenas de esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguno me sirve, tú tienes la opción de estar sirviendo al pecado, la opción de estar sirviendo al mundo,
tiene la opción de estar sirviendo al enemigo o la opción de estar sirviendo a Cristo. Pero tú no puedes estar en esos dos caminos. No puedes estar en el camino ancho, tampoco puedes estar en el camino angosto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú vienes a Cristo y le sirves de una manera completa, total, y te entregas al reino de Él. Porque Dios no quiere que tú vengas a Él a medias. No quiere que le sirvas a medias. Porque Él conoce todo. Tienes que venir a Dios en forma absoluta. Entregarte a Dios en forma absoluta. Total, total. Y te haces esclavo de Cristo. Renuncias a todo y te sometes a su dirección total. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 17, capítulo 10, del 17 al 30, dice, el joven rico. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el afligido de estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. La versión actualizada dice lo siguiente, más dice desde el 20 en adelante, dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre, tenía todo,
Dice la palabra de Dios que era un hombre extremadamente rico. Pero el problema de él no es que fuera malo que tuviera riqueza. No es que las riquezas fueran malas. Porque el problema aquí con este joven es que él había puesto en primer lugar las riquezas. ¿Va? Él decía que él había guardado lo que la ley prescribía, lo que la ley daba a entender que se tiene que guardar. Pero el Señor vio su corazón y el Señor vio que él estaba amando más las riquezas que a Dios mismo. Y por eso Dios le dijo que tomara todo lo que tenía, ¿va? ¿Va? Y que lo vendiera y que diera a los pobres. Dice, entonces Jesús mirándole, amóle y dijo, y él lo miró con cariño, ¿va? Y le dijo, una cosa te falta. Es decir, que él había cumplido con todo, pero el Señor dice, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Vemos que el Señor no le dijo, vende, dale todo, sino que da a los pobres. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Entonces, este joven quería heredar el reino de los cielos sin seguir al Señor y sin tomar la cruz. Y es como muchos quieren hacerlo actualmente. Es como las sociedades quieren hacerlo actualmente. Es como las naciones quieren hacerlo actualmente. O como las personas quieren hacerlo actualmente. Hay muchos millonarios que quieren tener la vida eterna, que quieren salvarse, pero no quieren seguir al Señor, no quieren tomar la cruz, no quieren obedecer al Señor, no quieren servir al Señor. Porque este joven rico no quiso vender todo lo que tenía y dar, porque el Señor no le dijo darle todo, sino que dar, ayudar. Porque de esa manera él iba a estar invirtiendo en el cielo. Iba a estar recibiendo intereses y créditos. Él iba a estar acumulando tesoros en el cielo, por el bien que estaría haciendo aquí en la tierra. Porque no le iba a estar, el Señor le dijo, mira, vende todo lo que tienes y da a otros ricos como tú. No digo, ven todo lo que tienes y da a los pobres, porque los pobres no le iban a poder devolver lo que les iba a dar. Pero él iba a estar acumulando en el cielo. Y no solamente eso, porque hay muchos que hacen eso. Hay muchos ricos que dan a los pobres, pero no por eso se van a salvar. El que sea, y aparte de eso, que el único bueno es el Señor Jesús. Dios, bueno, no Señor Jesucristo y Dios, ¿va? Dios mismo, porque no Señor Jesucristo es Dios, ¿va? Dios es el Hijo. Entonces, Él es bueno. Pero una persona no porque agarre sus millones, regale, se va a salvar, no. Esa persona tiene que seguir a Jesús y tomar la cruz. Ahora, si me está escuchando algún millonario por ahí, o billonario, o un magnate, yo te digo lo siguiente. Eso es lo que dice el Señor. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y síguelo. Y toma tu cruz. El Señor no te está diciendo que le des todo, sino que da. Porque el Señor sabe que tú tienes que vivir, tienes que tener tu casa, tú tienes que vivir, ¿no? Dios no te está diciendo, Dios está diciendo que renuncies al amor al dinero y que
lo pongas a Él primero. Que pongas a Él primero. Y que Dios te va a ayudar y te va a bendecir a tal grado de que no te va a faltar nada. Porque eso que tú vendas, Él lo puede multiplicar. Tú puedes estar ayudando y Él te va a estar multiplicando. Lo importante es que tú le sigas a Él. Dios no te está diciendo, ve, vende todo lo que tienes. Dios no le estaba diciendo eso al rico. Agarra todo lo que tienes, ¿va? Dáselo a los pobres. Da todo a los pobres, te quédate pobre. Eso no fue lo que Dios le dijo al rico. Dios le dijo al rico, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y él dijo, sígueme. Y toma tu cruz. Así que las posiciones materiales no fueran lo primero en su vida. Que lo primero en su vida fuera el servir a Dios, el seguir a Dios. Dejar de ser esclavo de las riquezas y ser esclavo de Jesús. Esclavo de Cristo. Esclavo. Alcanzando la libertad del pecado, alcanzando la libertad y alcanzando la salvación. Pero hay muchos que no quieren hacer eso. Hay muchos que ponen primero un trabajo. Hay muchos que ponen primero sus planes personales. Hay muchos que ponen primero sus agendas que antes que a Dios. Hay personas, Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay muchos que aman al Señor y lo ponen en segundo lugar. Trabajan con todas sus fuerzas, pero no aman al Señor con todas sus fuerzas. Primero tiene que estar Dios. Y Dios no hace trueque con esto. Dios le dijo al pobre, Dios le dijo al rico, Dios le dijo al rico, al joven rico, vende todo lo que tienes. ¿Y qué dijo? Da a los pobres. Dice la palabra del Señor, mas el entristecido se fue, mas el entristecido por esta palabra se fue triste. Ahora, el Señor no dijo a pobrecito, mira, mira, regrésate. El Señor no dijo eso. Dios le, mira, regrésate, me equivoqué con lo que te dije, tú no tienes que vender todo. No, Dios no dijo eso. Se fue, bueno, si se quiso ir, se fue. ¿Va? El hombre amó más las riquezas que a Dios. ¿Va? Y no es que Dios no quisiera que fuera rico, no, porque Dios miró qué es lo que había en su corazón. Y Dios, cuando tú te presentas a Dios, tú no puedes engañar a Dios. No puedes engañar a Dios. Quien sea, que sea líder, pastor, diácono, diaconisa, superintendente, lo que sea, no importa. Nadie puede engañar a Dios. ¿Va? Dios ve tu corazón. Dios ve el corazón de este caballero. Dios ve nuestro corazón. Dios nos lee a distancia. Dios ya conoce nuestros pensamientos antes que pensemos. ¿Va? Muchas veces las personas se engañan a sí mismos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y este caballero dijo, yo he guardado todo, la ley, soy perfecto ante la ley, ¿va? Pero te falta una cosa. Te falta una cosa. Amas mucho lo material. Y hay muchos hermanitos que aman mucho lo material. Primero está Dios. Y el asunto de que si tú le das a Dios, eres el dueño del oro y la plata, Él te lo puede volver a creces. El Señor quiere que sigamos el ejemplo de Él. Lo dejó todo por nosotros y tomó la cruz. Igual tenemos que darlo todo y tomar la cruz. Pero hay muchos hermanos que no quieren tomar la cruz. Están los que quieren seguir, pero quieren seguir a medias. Un pie en el mundo, otro con Dios. Están los que quieren tomar la cruz, pero la quieren dejar.
se cansa, de ahí la toma otra vez. Pero si tú tomas la cruz con la fuerza de Cristo, tú no te vas a cansar. Cristo te ama. Cristo te ama. Y él le dijo al joven, sígueme. Ahora, José de Arimatea era rico. Él era rico. Fue el que hizo él fue el que ayudó a Nicodemo a aceptar al Señor cuando el Señor fue sepultado. No sabemos que después resucitó al tercer día, pero él era rico. La palabra de Dios dice que José de Arimatea se empobreció, ¿ah? O que se había empobrecido. No, José de Arimatea era rico. Y José de Arimatea puso a Dios primero. Puso a Dios primero. Él puso a Dios primero que antes que sus riquezas. Y él anduvo, él era cercano al Señor Jesús, ¿no? Durante los tiempos del Señor Jesús, muchos ricos lo sirvieron. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos pusieron a Dios antes que sus riquezas. Pusieron a Jesús antes que sus riquezas. Hicieron que sus riquezas sirvieran al reino. Y ganaron todo. La bendición aquí y la bendición eterna, ¿no? Tal vez Dios le exigió eso a José de Arimatea, porque José de Arimatea desde un principio habría puesto a Jesús como prioridad. Tal vez cuando él llegó al conocimiento de Dios, de Jesús, inmediatamente él puso a Dios como prioridad. Se enfocó más en Dios que en sus pertenencias, que en sus posiciones materiales, que en sus riquezas. Y él ha de haber apoyado la obra. Él ha de haber ayudado a los pobres. Tal vez vendió cosas, ¿no? Pertenencias. Siguió al Señor al pie de la letra. Él siguió a Jesús. Él tomó su cruz. José de Arimatea hizo lo que Jesús dijo, porque Jesús quería que lo siguieran. Jesús decía, ok, toma también tu cruz. Y yo digo que José de Arimatea lo hizo. José de Arimatea siguió a Jesús. José de Arimatea tomó su cruz. Y José de Arimatea era rico. Dios le estaba haciendo un llamado a este joven. El joven, Dios le dijo, mira, agarra todo lo que tienes, véndelo y da a los pobres. Pero hasta cierta manera, lo que él hubiera vendido hubiera sido para impulsar, para apoyar el ministerio de Jesús en ese momento. ¿Verdad? Hubiera sido una inyección económica fuerte en el ministerio de Jesús. Y eso Dios se lo hubiera devuelto a este joven en gran manera, porque este joven hubiera recibido más. Porque no por hacer eso iba a dejar de ser rico. Pero el problema es que este hombre amaba demasiado sus riquezas. Igual hay muchos que aman demasiado sus trabajos. Hay muchos que aman demasiado sus posiciones materiales. Hay muchos que aman demasiado este mundo. Y Dios le gusta ser primer lugar en todo. En todo. Porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. El Señor dice, si alguno me sirve, sígame.
el ser humano puede servir o le sirve a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, o le sirve al mundo, o le sirve al enemigo. Entonces el hombre está en medio de una disyuntiva: o le sirve a Dios o le sirve al mundo, le sirve al diablo. Pero Cristo dice: el que me sirve, el que me sirve, dice, sígame. El que me sirve, sígame. Hay quienes sirven al pecado, hay quienes sirven a la maldad, hay quienes sirven a los vicios, hay quienes sirven al mundo, a las riquezas. Dice la palabra de Dios que el que hace pecado es esclavo de pecado. El que practica el pecado es el esclavo del pecado. Entonces, este mundo es un mundo de pecado. En toda parte que hay pecado. Entonces, gran proporción de la humanidad es esclava del pecado, a menos que haya alcanzado el perdón de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: de cierto digo, que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Entonces, nosotros que servimos a Cristo somos libres de pecado. Mas los que no sirven a Cristo son esclavos del pecado. Nosotros servimos a Cristo. Somos siervos de Cristo. Los que no tienen a Cristo sirven al pecado. Son siervos del pecado, siervos de la maldad. Son siervos de las tinieblas. Sirven a las tinieblas. Pero Cristo te quiere sacar de las tinieblas a su luz admirable. Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por él. En lo que se refiere a la función del siervo de un rey, la función de los siervos, de los reyes, era laborar en el palacio, hacer labores de limpieza, ¿verdad? Limpiar las mesas, servir los alimentos, atender invitados del rey, ¿no? Esa es la función de un siervo, ¿no? En un palacio, ¿no? Entonces, nuestra función como siervo del palacio es servir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, administración, función de mayordomo y administrar, ¿va? Dinero, ¿va? El cuidar dinero, tierras y organizar a otros sirvientes. Esa es la función de los siervos.
trabajar en el campo, ¿va? Los siervos trabajaban en el campo, ¿va? Trabajaban y araban la tierra y cuidaban las ovejas, los animales que tuviera el rey, las ovejas. Y también llevaban mensajes y hacían guardia, ¿va? Y dependían totalmente del rey. El rey les suministraba absolutamente todo. Entonces nosotros, como siervos del Rey de Reyes, del Todopoderoso, Él nos suministra todo. Pertenecemos a la economía celestial. Él nos provee absolutamente de todo. Esa es la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos provee. Él dice, yo soy Jehová tu proveedor. Yo soy Jehová tu salvación. Somos siervos del Altísimo. Antes que el cosmos fuera creado, Él tiene un reino preparado para nosotros. Pero bendito sea para el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el cosmos, antes de que existiera el universo. Ya Dios tiene un reino preparado para nosotros. Te adoro. Qué hermoso es depender totalmente del creador del universo. Qué hermoso es totalmente depender totalmente del porque Él puede todo. Él lo suministra todo. Las aves dependen de Él, las flores dependen de Él, la naturaleza depende de Él. Todo se mueve por su poder. Mira el oro y mira la plata. Dice, hay algo difícil para Dios. No hay nada difícil para Él. ¿Qué es lo que tú sigues? ¿A quién sigues? No sigas tu ego. Síguelo a Él. ¿A quién sigues? ¿Algún político? Síguelo a Jesús. Jesús no te falla. Funciones. ¿De quién eres siervo? ¿De quién eres esclavo? Si eres un siervo de Dios, eres libre. Porque eres siervo. Aparte de ser siervo, eres amigo. Y aparte de ser amigo, eres hijo. Hijo del Altísimo. Hijo de Dios. El Señor te tiene con nosotros. El Señor te dignifica. El Señor te pone en altura. Y luego me pondrás sobre una roca en alto. Desde ahí miraré a mis angustiadores y cantaré y entonaré alabanzas al Shah. Canto de todos. Diga el débil fuerte soy. Sí, amigo, vosotros sois mis amigos si obedecéis la palabra del Señor. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid cualquier cosa que queráis y sucederá eso. Pedid cualquier cosa. Pedid cualquier cosa y os será eso.
Un amigo, yo también nos considero amigos. Es como un acercamiento, un trato de confianza personal a un amigo. No hay mejor amigo que nuestro Jesucristo. Está atento, está presente en todo momento, en todo instante. Un amigo que siempre está dispuesto a escuchar, que siempre está dispuesto a guiar. No hay mejor amigo que nuestro Jesucristo. Mejor amigo. Y quiere una comunicación cercana con nosotros, que hablemos con Él continuamente, estar en comunicación. Él está dispuesto para apoyar, está siempre dispuesto para ayudar. El Señor no te va a decir no puedo, no. Siempre estar en el Señor, todo es sí y todo es amén. Porque para Él no hay nada imposible. Él es un amigo. No nos ve a la distancia y dice, tú no eres eso. Tú no eres eso, nos ve como, como sus amigos. Y es más, nos ve como sus hijos. Dios nos ve como sus hijos. Por eso es el Señor. Por eso el Señor, si alguno me sirviere, y al que me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará.